Bienvenidos, queridos hermanos. Gracias le damos a nuestro Señor por esta nueva oportunidad que podemos estar juntos, poder estudiar la palabra de nuestro Dios, poder escuchar su voz, poder alabar su nombre. Agradecemos a nuestro Dios por su amor, su misericordia. Él ha estado con nosotros, mis hermanos, y es motivo de gratitud para nosotros poder en esta mañana darle la gloria y la honra solamente a Él. La palabra del Señor en el Salmo 95 dice: vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante Él con acción de gracias, aclamémosle con cánticos, porque el Señor, Él es grande, el gran Rey sobre todos los dioses. En sus manos están los abismos de la tierra, suyas son las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo, con sus manos formó la tierra firme. Vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado. Mis hermanos, les invito en esta mañana a que podamos cantarle a nuestro Señor desde sus hogares, donde nos estén escuchando, donde nos están viendo como familia, allí alrededor de la mesa quizás. Podamos levantar alabanza a nuestro Señor, reconocerle porque somos sus hijos, mis hermanos, y eso debe ser motivo de gozo y gran alegría. Contigo quiero caminar y de tu mano siempre andar, no separarme ni un instante de tu lado. En cada paso que yo doy, quiero seguir tu dirección, que tu palabra sea mi mapa cuando viajo. Quiero vivirte muy de cerca, y respirar de tu pureza, y asegurar mi corazón, y conocer que tu hijo soy, y deleitarme en tu presencia, y no sentir jamás tu ausencia, estar confiado en tu amor, y no vivir más en temor, dejando lo que me impedía, estar contigo cada día. Quiero caminar y junto a ti siempre habitar, anhelo estar en el calor de tu regazo, que tus palabras y tu voz sean mi compás, mi dirección, y ser oveja que al andar siga tus pasos. Quiero vivirte muy de cerca, y respirar de tu pureza, y asegurar mi corazón, y conocer que tu hijo soy, y deleitarme en tu presencia, y no sentir jamás tu ausencia, estar confiado en tu amor, y no vivir más en temor, dejando lo que me impedía, estar contigo cada día, y asegurar mi corazón, y conocer que tu hijo soy, y deleitarme en tu presencia, y no sentir jamás tu ausencia, estar confiado en tu amor, y no vivir más en temor, dejando lo que me impedía,
mis hermanos, después de este tiempo de alabanza, agradezco yo al Señor por esta semana que pudimos estar teniendo los devocionales como ministerio de servicio. Estuvimos hablando de ser diligentes, de hacer el bien mientras tengamos la oportunidad, de que todo el trabajo que realizamos en la obra del Señor, nada es en vano, de servir junto a la familia y también de la ayuda de la iglesia hacia la comunidad. Mis hermanos, nuestro ejemplo mayor es nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera que nuestro Señor sirvió aquí en la tierra, nosotros debemos hacerlo en nuestra comunidad donde nos encontremos. El llamado es para toda la iglesia, para cada uno de sus hijos. En esta hora vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Señor y vamos a pedir por la palabra para que Él sea hablándonos a nuestros corazones y a cada una de nuestras vidas. Te alabamos, Señor, en esta mañana, reconocemos tu poder, tu grandeza, como decía el Salmo 95, Señor, pero también en esta hora queremos pedir por tu palabra, para que tú seas hablando a nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos llamas, Señor, cada día al servicio. Danos un corazón sensible ante tu voz, Señor, y que podamos responder, Señor, a ese llamado que tú haces, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad, por estar aquí, Señor. Y gracias, Padre, porque sabemos de que tú hablarás a nuestras vidas, Señor. A cada una de las familias, Señor, de Dios proveerá, y a cada una de las personas que están escuchando en esta hora. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola hermanos, qué bueno después de tanto tiempo poder estar una vez más frente a la cámara. Sí, frente a la cámara y con esta fe, ¿no es cierto? Y esta alegría de poder estar comunicados por este medio, ¿no es cierto? En este tiempo, hermano, final, porque, no sé, tenemos mucha fe y mucha esperanza en el Señor que prontito podamos nuevamente estar juntos en el templo. ¿Tiene ganas usted? ¿Está haciendo planes? Sí, estamos haciendo todos nosotros muchos planes para volver a empezar, ¿no es cierto? Volver a poder juntarnos en el templo, allí poder, por un tiempo, no sé si nos van a permitir abrazarnos, ¿no es cierto? Pero por lo menos poder estar juntitos allí, ¿no es cierto? En este lugar que Dios ha permitido que podamos tener allí, en Guillermo Holstein, ¿no es cierto? 604, para juntos poder adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Agradecemos al Señor por los jóvenes, ¿no es cierto? Por todos aquellos que hacen parte, que a pesar de que estamos separados, ¿no es cierto? Podamos estar a través de las redes más unidos que nunca. Me he reído mucho este día, el día del viernes, ¿no es cierto? Con el late, con los jóvenes, que el Señor pueda bendecir a cada uno de ellos. Hermanos, las habilidades que Dios les ha dado a los chicos son sorprendentes, y también a los niños, ¿no es cierto? En el Dios Proveerá Kids, y a las hermanas y en los grupos pequeños, a las personas y a cada uno de los hermanos, ¿no es cierto? Que han tenido la oportunidad de ser parte, ¿no es cierto? Que son parte y somos parte de este cuerpo que es la iglesia del Señor. Qué bueno, hermanos queridos. Y en esta semana, ¿no es cierto? El énfasis fue una iglesia, ¿no es cierto?, activa. Es una iglesia que sirve, ¿no es cierto?, que pasa tiempo en el servicio. Y bueno, yo creo, hermanos queridos, profundamente que si tú quieres ser igual a Jesús, si queremos ser igual a Cristo, debemos estar dispuestos a servir, ¿no es cierto? Sobre todo el libro de Marcos nos muestra toda la Biblia, ¿no es cierto? Pero el libro de Marcos uno lo puede resumir, ¿no es cierto?, en que el Señor Jesús, Él ha venido a servir y no a ser servido, ¿no es cierto? Él vino, hermanos queridos, a servir, a dar su vida aún en rescate por muchos, y entre esos muchos, gloria a Dios porque estabas tú, gloria al Señor porque también estaba yo. Y hermanos queridos, sus brazos y su amor, ¿no es cierto?, están más vigentes, más abiertos los brazos, y su amor más vigente que nunca en este tiempo, ¿no es cierto? Él llamando cada día que podamos volvernos a Él y poder mirar que Él vino, hermanos queridos, así como Él ha puesto a la iglesia para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es por eso que yo le invito a que podamos meditar un poquito en esto. Una iglesia que sirve, ¿no es cierto? Una iglesia que sirve es la que sirve. Una iglesia que sirve es una iglesia, ¿no es cierto? Es la iglesia de Cristo, porque siempre, de una u otra manera, la iglesia está cumpliendo el rol por el cual el Señor la ha puesto, hermano. Dios la ha dejado con un plan, con un propósito, y ese propósito en el Señor, ¿no es cierto?, se va a cumplir. ¿Y cómo se cumple este servicio de la iglesia? Se cumple en tu vida, se cumple en la mía, se cumple en la iglesia. Yo le invito, mire, a que podamos leer 1 Corintios, ¿no es cierto? Tenemos algunos hermanos que les encanta, ¿no es cierto?, Corintios 13,
parece un poema de amor, ¿no es cierto?, que el apóstol Pablo escribe a la iglesia, pero él les escribe en un tiempo en el cual ellos estaban medio disgustados, ellos como familia de fe, como congregación, estaban teniendo algunas divisiones, ¿no es cierto? Y antes, ¿no es cierto?, de darles esta carta de Corintios capítulo 13, ¿no es cierto?, que habla específicamente del amor, no sé, y lo hemos estudiado muy bien en el grupo pequeño con nuestro hermano Miguel, ¿no es cierto? Antes de eso él les escribe en el capítulo 12. ¿Por qué? Porque habían divisiones. Miren, primera de Corintios, capítulo 12, versículo 25, dice así, mire, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Sí, hermanos queridos, en ese tiempo en el contexto había división entre la iglesia de Cristo. Y es por eso que el apóstol le escribe Corintios capítulo 12 y les hace ver, ¿no es cierto?, y les muestra que la iglesia es como un cuerpo. Mire, y nos muestra aquí, ¿no es cierto?, que la iglesia, al ser un cuerpo, el Señor ha dado dones, ¿no es cierto?, dones a sus hijos. Y mire, le invito a que podamos leer 1 Corintios capítulo 12. Entonces, ya vimos, ¿no es cierto?, en este contexto, que ellos estaban teniendo divisiones, pero el apóstol, ¿no es cierto?, les escribe, ¿no es cierto?, inspirado por Dios esta carta, para que ellos, hermanos, pudiesen de alguna manera darse cuenta de que no pueden estar divididos, pues son un cuerpo, ¿no es cierto?, son la iglesia de Cristo. Y dice así, entonces, 1 Corintios capítulo 12, lo tengo aquí, la palabra del Señor dice así, busque la Biblia ahí, 1 Corintios capítulo 12, y dice así, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entendáis bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos del mundo. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, el apóstol les está hablando, ¿no es cierto? Hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todo. A cada uno le es dada la manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar a enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecías, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante, al ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles, escribe el apóstol Pablo, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijese, ¿cómo no soy mano? ¿Cómo no soy pie? O si el pie dijera, ¿no es cierto?, ¿cómo no soy mano? ¿No soy del cuerpo? No por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijese, como no soy ojo, no soy del cuerpo. No por eso dejaría de ser parte del cuerpo, sino todo el cuerpo fuera ojo. ¿Qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo, dice el apóstol. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no te necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y a los que más parecen menos honrosos, los tratamos con honra especial. Y se les trata, ¿no es cierto?, con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables.
mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto a los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros no se preocupen por lo contrario, sino que los miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás compartan su sufrimiento. Y si alguno de ellos recibe honor, y los demás, dice, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que tienen el don de ayudar a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. ¿Son todos apóstoles? Pregunta el apóstol. ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lengua? ¿Acaso interpretan todos? Ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. Y es allí que el apóstol, ¿no es cierto?, introduce el poema de amor, ¿no es cierto? Y les muestra, ¿no es cierto?, de que si yo hablase en lenguas humanas o angelicales y no tengo amor, de nada me sirve. Pero hermanos queridos, ese es otro tema. En esta hora, ¿no es cierto?, estamos hablando de la importancia, ¿no es cierto?, de que tú y yo podamos comprender que somos parte del cuerpo de Cristo y estamos, ¿no es cierto?, para servir, porque una iglesia que está activa es una iglesia que sirve y sirve a los demás. Mire, aquí el texto de una manera muy clarita nos muestra que es Dios quien da los dones, ¿no es cierto?, los dones espirituales. Es el Señor, ¿no es cierto?, a través de su Espíritu Santo que te ha dado capacidades, ¿no es cierto? Porque los dones son las habilidades especiales dadas por Dios, mis hermanos queridos. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia. Mis hermanos queridos, los dones que Dios te ha dado no son tuyos. Estas habilidades especiales que Dios ha puesto en ti no son tuyos, sino son del Señor. Y al ser del Señor son parte de la iglesia y Dios te ha dado esas habilidades para que todos nosotros, ¿no es cierto?, podamos crecer a través del don que Dios te ha dado. Pero también no podemos negar, ¿no es cierto?, que dentro de la iglesia Dios ha dado talentos también. Dios ha dado talentos, hermanos queridos, y estos talentos son estas capacidades, ¿no es cierto?, intelectuales, estas capacidades, mis hermanos queridos, y aptitudes personales que todos tenemos y somos totalmente distintos, ¿no es cierto? Y cada uno tiene habilidades distintas, cada uno de nosotros nos movemos de una manera distinta, ¿no es cierto? Y podemos tener una forma distinta. Mire, Romanos capítulo 12, versículo 6 dice así. Mire, Romanos capítulo 12, 6. Porque no podemos negar que somos diferentes, ¿no es cierto? No somos todos iguales. Y así es como lo muestra, ¿no es cierto? Corintios capítulo 12 muestra que el cuerpo de Cristo, no todos los miembros son iguales. Y Dios te ha dado a ti y a mí capacidades. Y yo quiero llevarte a pensar en esta mañana que podamos, ¿no es cierto?, pensar de que el servicio tenemos que hacerlo desde nuestras capacidades. Tú debes servir a los demás. Tú debes servir a quien tienes a tu lado a partir de las capacidades que Dios te ha dado, porque esas capacidades son el mapa que Dios ha dejado, ¿no es cierto?, para que tú puedas cumplir con el propósito por el cual Dios te tiene aquí en este mundo. Es para que tú puedas cumplir el propósito de tu vida. ¿Y por medio de qué? Por medio de las habilidades, por las habilidades que Dios te ha dado, los dones y los talentos que el Señor ha puesto en tu corazón. Dios nos ha dado, dice Romanos capítulo 12, versículo 6. En esto estamos de acuerdo, ¿no es cierto? No todos somos iguales. Es más, antes de leerlo el texto, es imposible, ¿no es cierto?, dejar de hacer, de que haga eco, ¿no es cierto?, en mi mente, de que ya comenzaron los Juegos Olímpicos, ¿no es cierto? Y qué lindo es poder ver, ¿no es cierto?, a los atletas, ¿no es cierto? Pudieron ver ayer como a la 1:30 estuvo Tomás González, ¿no es cierto?, allí en su rutina de deporte, hermanos queridos. Y qué lindo es poder ver a estos deportistas, ¿no es cierto? Y cada uno cumple
cumplen una función distinta, ¿no es cierto? Algunos en el fútbol, otros en el boxeo, otros en el tiro al arco, no sé, al blanco, con la flecha, ¿no es cierto? Otros con el martillo, mis hermanos queridos, y muchas habilidades tienen las personas, ¿no es cierto? Y todos distintos. La verdad que cada uno de nosotros tenemos formas distintas, ¿no es cierto? La verdad que yo al mirar los cuerpos de los deportistas, me miro a mí y digo, no tengo mucho de qué. Bueno, la verdad yo estoy más gordita, ¿no es cierto? La Lore me dice recién, yo estoy en forma de pelota, ¿no es cierto? Es lo único en lo cual me puedo acercar a los Juegos Olímpicos, mis hermanos queridos, pero yo quiero llevarte a pensar en esto. La forma que Dios te ha dado a ti, ¿no es cierto? Aún bueno, estoy hablando en lo físico, ¿no es cierto? La verdad es que algunos hermanos que son buenos para jugar fútbol conservan la línea, ¿no es cierto? Conservan los músculos. Tenemos hermanas, ¿no es cierto? Que también a través de mucho tiempo han hecho deporte, ¿no es cierto? Y cada uno de las personas, y aún que forman parte de la familia de la fe, cada uno tiene habilidades distintas. Me encanta ver, ¿no es cierto?, a nuestros hermanos que son hábiles con la música, ¿no es cierto? Tenemos jovencitos, ¿no es cierto?, muy buenos para tocar el bajo, ¿ah? No voy a decir nombre el día de hoy, muy buenos para tocar guitarra, hermanos, muy buenos para tocar batería, y son habilidades que Dios les ha dado, muy buenos, ¿no es cierto?, para la administración, son talentos, hermanos queridos, que Dios nos ha dado. Yo no, para la administración no soy nada muy bueno, la Lore es la buena para administrar, pero cada uno de nosotros tenemos dones y talentos, hermanos queridos, y debemos desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, poder adorar al Señor, ¿no es cierto?, y saber de que a través de ellos debemos servir para cumplir el propósito por el cual Dios nos tiene aquí en la tierra. Qué lindo, hermanos queridos, poder servir al Señor desde nuestro lugar. Mire, Romanos capítulo 12, versículo 6 dice así. Romanos 12, versículo 6. Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades. Lo estoy leyendo en la traducción latinoamericana y dice así: Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Qué bueno, hermanos queridos. Dios nos ha dado capacidades especiales a cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Talentos especiales, habilidades especiales, hermanos queridos, dones, ¿no es cierto?, espirituales, para que podamos desde esa perspectiva poder dejar el nombre del Señor en alto. Dejar el nombre del Señor en alto. Mire, no existen personas sin dones, no existen personas sin habilidades, no existen personas sin talento. Es porque si tú estás pensando eso, te digo algo, estás equivocado, estás equivocada. Tú tienes muchas capacidades. Cada uno de nosotros tenemos capacidades. ¿Sabes? Si yo le pregunto a usted, nómbreme 50 cosas que usted no puede hacer. O 50 cosas en las cuales usted no es hábil. Probablemente en un ratito me las dice a las 50. Pero ahora si yo le digo, dígame 50 cosas en las que usted sí es hábil. Nómbreme 50 cosas. Ya, dígale a los chicos ahí que están ahí en la casa, ¿para qué usted es bueno? ¿Para qué usted es buena? Mi hermana querida, chicos, ¿para qué ustedes son buenos? Bueno, desde esas, a veces nos cuesta a nosotros ver aquellas habilidades que están en nosotros, ¿no es cierto?, que Dios ha puesto en nosotros, y a veces es más fácil mirar en lo negativo, ¿no es cierto? Pero Dios quiere, hermanos queridos, que nosotros aprendamos a mirar las habilidades que Dios nos ha dado, y desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, dones, ¿no es cierto?, talentos. Permítame unificar y hablar de habilidades, hermanos queridos, poder servir a los demás, servir a aquellos que tenemos a nuestro lado. Es por eso que la palabra dice, Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades según Él quiso darnos a cada uno de nosotros, que somos parte de su cuerpo. Mire, Romanos 12, el versículo 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dado, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. De manera que tenemos diferentes dones, ¿no es cierto?, diferentes capacidades, diferentes talentos. Mi hermano querido, en esto de servir tiene que ver con que debemos dejar nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades, ¿no es cierto?, para servir a los demás. No existen personas sin talento. ¿Sabe, hermanos queridos?
a veces no, como les decía recién, nos es más fácil a nosotros reconocer en lo que no somos hábiles, pero de esto se trata, y sobre todo en este día, que podamos pensar un poquito en lo que sí somos buenos, y desde esa perspectiva, hermanos queridos, que podamos agradecer al Señor por estos dones y talentos y poder servir a los demás, porque una iglesia, ¿no es cierto?, que sirve, es una iglesia que sirve, y tú eres la iglesia. Yo soy la iglesia, hermano querido. No hay personas sin talento. La verdad que todos tenemos formas diferentes. Todos tenemos formas diferentes. Algunos son buenos, ¿no es cierto?, para la carpintería. Buenos para el martillo. Otros son buenos para pegarse en el dedo, ¿no es cierto? Algunos son buenos para la administración. Algunos son muy buenos con los números. Algunos son muy buenos con el deporte. Algunos son muy buenos, hermanos queridos, con la lectura. Algunos tienen una capacidad intelectual, hermanos queridos. Tenemos aún en la iglesia, ¿no es cierto?, hermanos muy buenos para estudiar la palabra del Señor, muy buenos hermanos que son maestros, tenemos hermanos con capacidades para ser directores de colegios, y lo son, ¿no es cierto? Tenemos hermanos con capacidades para enseñar, hermanos queridos, tenemos hermanas y hermanos con capacidad, ¿no es cierto?, para poder tener negocios. Sí, hermano, esas son habilidades que Dios te ha dado. Esas son habilidades, no podemos desmerecer lo que Dios nos ha dado. Hermanas que son muy buenas para tejer, para bordar, para hacer kuchen, para hacer empanada. ¡Oh, ya me dio hambre, hermano querido! Tenemos habilidades para todo. El Señor nos ha dado habilidades, ¿sabes? Hay a lo menos 500 habilidades que Dios te ha dado a ti. Que Dios me ha dado a mí, hermano querido. Pero, ¿saben? No son para mí, sino son para servir a los demás, ¿no? Y también para nosotros, para poder disfrutar, hermanos. No hay persona, como le decía recién, aún en lo físico. La verdad es que todos debemos concordar en esto. No todos somos iguales, ¿no es cierto? No todos tienen, ¿no es cierto?, estos tremendos abdominales que tengo yo, ¿no es cierto? No, no todos tienen el pelo rubio, ¿no es cierto?, como algunas de las hermanas. No todos son morenos, ¿no es cierto?, color chocolate como somos nosotros. No todos somos iguales. Pero físicamente, hermanos queridos, eso Dios nos ha formado de esa manera, ¿no es cierto? Pero eso no importa, ¿no es cierto? Lo estoy usando como... pero qué importante es que las habilidades que Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí, podamos ponerlo al servicio de los demás. Todos, la verdad que no todos somos iguales, todos tenemos formas, ¿no es cierto? La verdad es que todos sí tenemos corazón. Todos tenemos un mismo corazón, pero, o sea, tenemos corazón que late, ¿no es cierto? Pero no todos tenemos los mismos pensamientos, no todos tenemos la misma inteligencia, ¿ya? Y hermanos queridos, esto de que no todos tenemos la misma inteligencia tiene que ver, ¿no es cierto?, nos ayuda aún para poder escoger la carrera. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a estudiar? Si yo no soy bueno para leer, de nada sirve, ¿no es cierto?, que quiera estudiar una carrera de letras. Si yo soy bueno, ¿no es cierto?, para el arte, ¿no es cierto?, para dibujar, para la música, ¿no es cierto?, para la artística, ¿no es cierto?, debo orientarme porque es Dios quien te ha dado esas habilidades. Jovencito, jovencita. A veces nosotros, ¿no es cierto?, queremos estereotipar todo y queremos estudiar lo que la moda impone. Pero no, Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talentos, capacidades, y eso es el mapa de lo que Dios quiere que tú seas en la vida. Fíjese que aún esas habilidades son las que nos ayudan para poder escoger la carrera. Y no solo eso, sino también tu esposo, tu esposa. Hermanos queridos, si Dios te está llamando a las misiones, ¿no es cierto?, Dios va a poner una persona, ¿no es cierto?, que también tenga el mismo llamado. Y puedan irse juntos, ¿no es cierto?, a predicar el evangelio al infinito y más allá. Y si no, Dios te ha dejado para que lo hagas aquí, ¿no es cierto?, desde tu lugar. Hermanos queridos, somos una iglesia y cada uno de nosotros somos distintos y tenemos formas distintas, y como personas todos somos distintos, pero Dios quiere utilizarte a ti. No te mires en menos. Hay a lo menos 500 habilidades que Dios ha puesto en tu corazón para que desde ese lugar, ¿no es cierto?, todos somos importantes, como leíamos la palabra, ¿no es cierto?, todas las personas somos importantes con las habilidades que Dios nos ha dado. No porque todos no prediquen, ¿no es cierto?, no pueden tener una parte, no porque todos, miren, si ustedes... Yo pensaba recién en las habilidades, porque hay en la iglesia hermanos con habilidades para poder cantar, ¿no es cierto?, para tocar un instrumento. Si yo quisiese cantar, no puedo cantar, o podría, ¿no es cierto?, cacarear, pero no podría, hermano querido, cantar como lo hacen algunos hermanos, algunas hermanas que Dios les ha dado habilidades especiales. Entonces debemos ver aquello que Dios nos ha dado, estas capacidades, y desde allí poder servir al Señor y servir a los demás. Todos tenemos diferentes habilidades, pero todos somos importantes.
Qué bueno, hermanos queridos, esto es. Dios no ha dejado a nadie. Dios no deja a nadie. Y en su iglesia todos somos importantes. Tú fuiste diseñado, ¿sabe para qué? ¿Sabe para qué Dios te ha traído al mundo a ti? Dios te ha traído para que seas tú. Para que seas tú y para que no le copies a nadie. Porque cuando copiamos, hermanos queridos, nos deformamos nosotros mismos. ¿Ya? Es por eso que nosotros, hermanos queridos, en su palabra nos llama, y sobre todo el día de hoy, que podemos comprender que Dios nos ha llamado para que seamos nosotros. Y con nuestras habilidades, ¿no es cierto? Y con nuestra manera de pensar, bueno, Dios en la palabra va a cambiar nuestros pensamientos que no se alineen con nuestro Dios, pero hermanos queridos, algunos tienen un sentido del humor, qué importante, y Dios, hermanos queridos, aún ha pensado aún en el matrimonio, ¿no es cierto? Para que aún en el matrimonio podamos complementarnos, ¿no es cierto? Con aquello que uno no es bueno, el otro sí es bueno, ¿no es cierto? Porque nos necesitamos. Fuimos diseñados para ser nosotros. Dios te ha dado habilidades, mi hermano, mi hermana, jovencito, jovencita. Dios te ha dado habilidades que son únicas. Y como le repetía desde el comienzo, estas habilidades son un mapa. Un mapa para llegar, ¿no es cierto?, a que tú puedas lograr hacer aquello por lo cual Dios te ha traído a esta tierra. Me encanta Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21, y dice así: y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Dios te ha dado habilidades. Dios nos ha dado habilidades para que le glorifiquemos a Él. Sí, desde nuestro lugar de trabajo podemos glorificar al Señor. Desde tu oficina, desde tu trabajo con tu martillo, desde tu trabajo de guardia, desde tu trabajo de correos, desde tu trabajo de la peluquería, ¿no es cierto? Desde la habilidad que Dios te ha dado, desde el trabajo en el cual Dios te tiene. Él lo ha hecho, ¿no es cierto?, para que podamos glorificarle a Él. Dios no te ha dado habilidades para que hagas algo que Él no te ha pedido. Lo repito, Dios no te ha dado habilidades para que hagas algo que Él no te ha pedido. Pero ¿sabes qué? Cada vez que Él te pida algo, el Señor te va a capacitar. El Señor te va a dar las habilidades para que puedas llevarlo a cabo. El Señor es quien nos capacita. Él es quien nos da habilidades, mis hermanos, mis hermanas, jovencitos, ustedes que están empezando, ¿no es cierto?, llenos de muchas dudas. Pero es el Señor quien nos da habilidades, ¿no es cierto?, y capacidades para poder cumplir aquello, ¿no es cierto?, aquello por el cual Él nos tiene en este mundo y podemos vivir. Es el Señor que nos capacita y nos da esas habilidades, y la verdad que son capacidades distintas. ¿Qué debo estudiar? ¿Qué debo estudiar? Mira tus habilidades, vuelvo a decirlo. ¿Con quién me debo casar? Mira tus habilidades, mira tu llamado, porque la verdad es que el Señor nos ha llamado, hermanos queridos, a cada uno de nosotros nos ha llamado. Algunos piensan, ¿no es cierto?, que el llamado solamente es el llamado pastoral, el llamado a ser misionero, y la verdad que no. Nosotros, hermanos queridos, como hijos del Señor, todos hemos sido llamados. En primer lugar, hemos sido llamados para que seamos sus hijos. Efesios capítulo 1 me encanta, ¿no es cierto?, porque ahí dice que el Señor nos ha llamado para la alabanza de su gloria. El Señor nos ha llamado para que vivamos vidas en santidad. El Señor nos ha llamado, ¿no es cierto?, a cada uno de nosotros, hermanos queridos, para cumplir, ¿no es cierto?, un propósito específico. Y todos somos llamados para ser santos y salvos, ¿no es cierto?, pero también somos llamados para servir. Todos somos llamados para servir, porque si queremos ser como Jesús, ¿no es cierto?, debemos servir, porque Él vino a servir y no a ser servido. Mire, ¿sabe? La verdad es que nuestro Dios recibe honra, recibe honor, y a lo largo de la Biblia podemos ver muchos oficios, hermanos, que daban honra al Señor. Mire, puede usted hojear la Biblia ahí, pero muchos oficios, hay muchas cosas que nos muestran, ¿no es cierto?, aquellas personas que honraban a Dios. Mire, Dios recibe honra a través de las habilidades.
a las habilidades que tú tienes, ¿sí? De tejer, de bordar, de atender el negocio, de cocinar, de lavar, de planchar, ¿no es cierto? En el lugar que tú lo haces, de enseñar, ¿no es cierto? De dirigir, de administrar. Hermanos queridos, estos son dones y talentos que Dios te ha dado. Sí, pues, y desde ese lugar, entonces, nuestro llamado es a servir, porque una iglesia que sirve, hermanos queridos, mire, y en la Biblia usted puede darse cuenta ahí desde el Génesis, mire, podemos ver, ¿no es cierto?, que había habilidad de sembrar, ¿quién fue el primero que sembró allí, según el texto de la Biblia, ¿no es cierto? Usted sabe, Caín, ¿qué es lo que hacía Caín? Tenía ganado, ¿no es cierto?, criaba ganado. No, pues Caín era el que sembraba, él sembraba zapallos, no sé qué, no dice bien específico lo que él sembraba, ¿no es cierto? Y Abel, ¿no es cierto? Abel él tenía las ovejitas, tenía los animalitos, ¿no es cierto? Y eso, con eso glorificamos al Señor, hermanos queridos, con el oficio que hacemos. Mire, hay oficios, ¿no es cierto?, de construir barcos. ¿Quién fue el que construyó barcos? Los chicos lo estudiaron, ¿no es cierto? Y después vino el diluvio. El Señor estaba muy contento con Noé, hermanos queridos, porque construyó y fue obediente y pudo interpretar los planos, ¿no es cierto?, que Dios le dio, y pudo ser obediente, ¿no es cierto?, y construir un barco allí, ¿no es cierto?, en el medio del desierto, por fe, ¿no es cierto?, la obediencia al Señor. Y también habían pintores, hermanos queridos, y esos pintores lo hicieron muy bien porque no le entró el agua. No dice el texto que le entró el agua al barco. ¿Ya? Y no solamente eso, sino los administradores. Imagínense, aquellos que estaban, ¿no es cierto?, y no lo dice el texto, pero había gente que administró dónde iban a dormir cada uno de estos animalitos. Y no solo eso, sino qué es lo que los animalitos iban a comer. Entonces había ahí un equipo de trabajo. Y hermanos, que cada uno de ellos con su equipo de trabajo glorificaban al Señor. Es por eso, hermanos, que digo que a lo largo de la Biblia usted puede darse cuenta que habían personas que guiaban, que pastoreaban. Y ellos, hermanos queridos, estos pastores, ¿no es cierto?, que cuidaban las ovejas, ¿no es cierto?, honraban al Señor con su oficio. Y tú debes hacerlo desde tu lugar. Mire, algunos administraban, otros enseñaban, otros eran albañiles. Piensa en el tiempo, ¿no es cierto?, de Nehemías, cuando construyeron, ¿no es cierto?, los muros. Piensa en Esdras, ¿no es cierto?, cuando construyeron el templo, cuando se lograron juntar, ¿no es cierto?, para poder volver a tener la palabra, ¿no es cierto?, los escritos, hermanos queridos, los escritos de la Biblia, hermanos queridos. Fíjese, cada una de las personas, estos escribas, ¿no es cierto?, que el Señor utilizó desde su oficio, hermanos queridos, muchos enseñaban, otros debatían, hermanos queridos. Algunas mujeres eran buenas para bordar, otras eran para grabar en tela, otras eran buenas para grabar en piedra, hermanos queridos, y gracias a eso podemos tener otros en cuero, ¿no es cierto?, en papiros, y podemos tener la Biblia a través de eso. Se da cuenta que cada una de las habilidades que Dios ha dado son para servir, y las habilidades que Dios te ha dado a ti en este tiempo son para glorificarle a Él, solamente a Él. Mire, todos somos llamados para ser salvos. A veces todos queremos ser llamados al ministerio pastoral, y está bien, hermanos queridos, gloria a Dios por eso, o ser misioneros, o todos queremos cantar bonito, ¿no es cierto?, o queremos ser músicos, pero no todos tenemos esas habilidades. Pero hay muchas más, hermanos queridos, para glorificar el nombre del Señor. Una de las habilidades que ha marcado mi vida al ver a uno de nuestros hermanos que ya está en la presencia del Señor. Y nuestro hermano, él era bueno para la carpintería, nuestro hermano era bueno para hacer jardines, ¿no es cierto? ¿De quién estoy hablando? ¿De quién estoy hablando? Nuestro hermano él era excelente, ¿no es cierto?, para plantar, para llevar plantitas a la iglesia y poner en la orilla. Nuestro hermano Osvaldo, ¿no es cierto?, ese era uno de los dones y talentos que el Señor le había dado, y él glorificaba al Señor a través de eso, siempre preocupado, ¿no es cierto?, ahí de las plantitas. Qué bueno que él ya está en la presencia del Señor. Seguramente anda por allí haciendo jardines o arreglando algunas tablas, ¿no es cierto?, en el templo espiritual. Y hermanos, ¿qué y tú y yo? Que nuestras habilidades, ¿no es cierto?, puedan estar siempre dispuestas, ¿no es cierto?, para honrar al Señor. Todos tenemos un llamado, y ese llamado es a servir. Pero ¿cómo saber tú con tu llamado? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cómo saber? ¿Cómo saber para qué Dios te ha llamado? ¿No es cierto? ¿Y sabes cómo tú sabes para qué Dios te ha llamado? Con tus habilidades.
con tus habilidades, con tus dones, ¿no es cierto? Pregúntate para qué eres bueno, para qué somos buenos, ¿no es cierto? Y escucha a los demás cuando te dicen tú eres bueno para esto. Mira tu forma. Aquello que Dios te ha dado a lo largo de la vida te ha venido moldeando, te ha venido dando forma. Hermanos queridos, Dios quiere que con tu vida cumplas con el llamado. Dios quiere que con tu vida lo hagas. Dios quiere que todo, ¿no es cierto?, lo que Él te ha permitido ser, todo lo que Él te ha permitido aprender, ¿no es cierto?, a lo largo de la vida, pueda, todo lo que tú has podido prepararte hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, lo pongas a su servicio. Quiere que lo pongas a su servicio. Dios quiere que lo hagas con tu vida. Dios te ha llamado y te ha dado dones y habilidades. Pero a veces como que no valoramos aquello que Dios nos ha dado. Sí, hermano, que el Señor te dé a ti la capacidad de enseñar a manejar a alguien. Que el Señor te dé a ti la capacidad de enseñarle a niños en el colegio. Que el Señor te dé la capacidad, ¿no es cierto?, y la habilidad para poder administrar. Que el Señor, la capacidad que el Señor te ha dado para poder vender. Tenemos hermanos en Dios Proveerá que son muy buenos vendedores. Gloria al Señor por eso. Te venden hasta un buzón. Lo que tienen lo pueden vender, ¿no es cierto? Hay gente que tiene esas habilidades y esos talentos. Y son dados por Dios. Qué bueno, hermanos queridos, que todo lo podamos hacer, ¿no es cierto?, para honrar a nuestro Dios. Y todo lo que hagamos, ¿no es cierto?, hagámoslo siempre con alegría. Siempre hagámoslo con gozo, hermanos queridos. Aunque nos toque a veces trabajo duro, ¿no es cierto?, estar en el fondo de una excavación, ¿no es cierto?, como a mí me ha tocado. Pero hagámoslo siempre con alegría, porque son las habilidades que el Señor nos ha dado. Y desde ese lugar debemos honrar al Señor y hacerlo alegremente. Me encanta, ¿no es cierto? ¿A ti te gusta cantar? ¿Te gusta cantar y adorar el nombre del Señor? Hazlo con alegría. Y es imposible, ¿no es cierto?, no citar el Salmo 100. ¿Qué dice el Salmo 100? Digámoslo, lo sabemos, ¿no es cierto? Y si no, búsquelo allí para que lo podamos leer. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Mire, ahí da directamente una directriz, ¿no es cierto? Una directriz para mostrar cómo debemos servir al Señor. Y dice así, servid a Jehová, ¿cómo dice? Con alegría. Con alegría, hermanos queridos, todo lo que hagamos, ¿no es cierto?, hagámoslo como para el Señor, todo con alegría. Venid ante su presencia, continúa el Salmo, con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, Él te hizo. Y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus atrios con acción de gracia. Entrar por sus puertas, dice, con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dios quiere que podamos tener una actitud distinta, ¿no es cierto? Una actitud distinta cuando vamos a nuestro trabajo, una actitud distinta, ¿no es cierto?, cuando vamos a nuestra oficina, una actitud distinta cuando vamos, ¿no es cierto?, allí al trabajo físico, ¿no es cierto?, a la albañilería, agarrar el martillo, una actitud distinta, ¿no es cierto?, en cada uno de los lugares donde el Señor nos permite. No, Dios te ha dado habilidades, hermanos queridos, Dios te ha dado habilidades, pero no son para ti. O sea, no son solo para ti. Estas habilidades que Dios te ha dado. Dios te ha dado habilidades, ¿no es cierto?, para su gloria. Y en primer lugar, yo quiero he compartido muchas cosas, pero me gustaría que pudieses enumerar a lo menos 3 puntos. En primer lugar, estas habilidades que Dios te ha dado deben ser usadas para su gloria. Estas habilidades, repita conmigo, las habilidades que yo tengo deben ser usadas para la gloria de Dios. Amén. Deben ser usadas para la gloria de Dios. Mire, Colosenses capítulo 3, versículo 23 dice así. Colosenses 3, 23. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Hagan lo que hagan, háganlo para el Señor. Hermanos queridos, háganlo para el Señor, hagámoslo para el Señor. El Señor se glorifica. Cualquiera de las habilidades que usted tenga pueden ser usadas para la gloria de Dios. Cualquier habilidad que usted tenga. Hermano, carpintería, repostería, contabilidad, arquitectura, administración, limpieza, planchado, lavado, enseñanza, electricidad, gafitería, enfermería. Vamos a tener, ¿no es cierto?, jóvenes que están estudiando ya, abogacía. Hermanos queridos, todas las cosas que usted esté estudiando, todas estas habilidades que Dios le ha dado para los números, para las letras, para la música, póngalo para la gloria
del Señor. Eso es lo que está diciendo. En primer lugar, entonces, debo usar, ¿no es cierto?, mis habilidades, mis dones, mis talentos para la gloria del Señor. Tus habilidades fueron dadas para servir a los demás. Tus habilidades fueron dadas para servir a los demás y no solamente a ti. Mire lo que dice la Biblia. Mire, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Mire lo que dice la Biblia. Mire, 1 Pedro 4, 10 dice: según cada uno ha recibido un don especial, úselo, lo tiene abierta la Biblia, úselo para llenarse de dinero. ¿Eso dice el texto? Eso dice una versión, qué sé yo, de qué... ¿De qué Biblia, hermano? Eso no dice la Biblia. Dice así, mire, dice, según cada uno ha recibido un don especial, úsenlo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Se da cuenta, hermanos queridos? Dios nos ha dado dones, nos ha dado habilidades, pero no para nosotros, sino para servir a los demás. Servir a los demás con tus habilidades es lo que el Señor quiere de su iglesia. El Señor quiere, y tú eres su iglesia, y yo soy su iglesia, quiere que nosotros con nuestras habilidades podamos servir a los demás. La verdad es que nadie es demasiado bueno para no necesitar a alguien. ¿Ya? Y en eso podemos estar todos de acuerdo, ¿verdad? Por eso es que necesitas de los demás. Nos necesitamos mutuamente, hermanos queridos, porque no existe, ¿no es cierto?, una persona que sea capaz de todo, no existe un superbocho, ¿no es cierto?, un iluminado, ¿no es cierto?, que no necesite la ayuda de nadie. No sirve alguien que se sienta capaz de poder solucionarlo todo, porque estaría jugando a querer ser Dios y manejarlo todo. No, es por eso que Dios nos ha pensado en rebaño, ¿no es cierto? Nos ha pensado en cuerpo, nos ha pensado, hermanos queridos, como un solo cuerpo y Él es la cabeza. Y hermanos queridos, y todos somos distintos y nos necesitamos unos a otros. Tú me necesitas en tu vida y yo te necesito en la mía, mi hermano. Nos necesitamos mutuamente, ¿no es cierto? Porque juntos siempre es mejor. Juntos es siempre mejor. Nos ayudamos mutuamente, formamos equipo, hermanos queridos. No somos buenos en todo. Tú no eres bueno en todo. Es por eso que nos necesitamos. Todos tenemos algo en qué construir. En qué contribuir. Por eso, como hablaba recién, como el matrimonio, ¿no es cierto? Dios lo ha pensado así, de esa manera. ¿Ya? Dios lo ha pensado así, de esa manera. En el matrimonio, ¿no es cierto?, se complementan las habilidades. ¿Ya? Yo, en el caso mío, ¿no es cierto?, la Lore es bueno para la administración. Yo no soy tan bueno para administrar. Y cada uno de nosotros va buscando, porque la Biblia nos dice qué es lo que tú debes hacer y qué no debes hacer. Pero debemos ver las habilidades que cada uno de nosotros tiene, ¿no es cierto? Y en base a esas habilidades poder construir aquello que Dios ha planeado para cada una de las familias. ¿Ya? Mis hermanos queridos, la verdad es que el que es bueno para administrar, que el Señor lo utilice allí, en eso. Y en tu familia, ¿quién maneja el dinero? Yo, hoy en la semana, uno de los jóvenes, no voy a decir su nombre, hoy día dije que no iba a decir nombre, pero uno de los jóvenes me mandó no sé cómo es, me compartió algo en el WhatsApp. No sé si un meme, algo así, pero dice, en ninguna parte de la Biblia dice que Adán le daba plata a Eva para el pelo y las uñas. Y mire, continúa, dice, tampoco dice que Eva le tiene que lavar la ropa, ¿no es cierto?, y le tenía que cocinar a Adán. Tampoco dice eso. Y me pone, uno de los jovencitos me pone, pastor, ¿cuándo nos toca esa clase? La verdad, hermanos queridos, que el matrimonio, ¿no es cierto?, el Señor no dice que debemos hacer esto y esto y esto. Pero Dios te ha dado habilidades a ti. Si tú eres bueno para lavar los platos, hazlo pues, no te quejes. Si tú eres bueno para planchar, plancha. Si tú eres bueno para administrar, administra. ¿No es cierto? Que el fruto de esto es lo importante, ¿no es cierto? Que puedan juntos, ¿no es cierto?, poder seguir creciendo. Poder contribuir, de eso se trata, ¿no es cierto?, el matrimonio. Que juntos puedan, tomados de la mano, ¿no es cierto?, y como familia poder mirar a Cristo y honrarle y adorarle a nuestro Dios. Entonces, en primer lugar, nuestros dones, ¿no es cierto?, nuestras habilidades deben ser usadas para la gloria de Dios.
En segundo lugar, vimos, ¿no es cierto?, que nuestras habilidades deben ser usadas, ¿no es cierto?, para servir a otros. Deben ser usadas para servir a otros, porque Dios no te ha dado esas habilidades para ti, sino para que puedas desde ese lugar servir a los demás. En tercer lugar, hermanos queridos, Dios también te ha dado tus habilidades para el sustento, ¿ya? Dios te ha dado habilidades para el sustento. Hermanos queridos, y eso qué hermoso es, porque podemos ver aún en nuestros hermanos, algunos muy buenos, ¿no es cierto?, en sus oficios. Tenemos excelentes peluqueros, excelentes, ¿no es cierto?, coafer, ¿no es cierto?, excelentes hermanos, ¿no es cierto?, que puedan trabajar haciendo masajes. Tenemos hermanos, en Dios proveerá, hermanos que trabajan en la electricidad, en la carpintería, unos vendedores, hermanos queridos, excelentes. Tenemos hermanos en cada uno de los rubros. Hermanos muy preparados, intelectualmente. El Señor ha capacitado a cada uno, ¿no es cierto?, de una manera distinta, y cada una de estas habilidades puedan ser, en primer lugar, para honrar a nuestro Dios, ¿no es cierto?, en segundo lugar, para servir a los demás, y en tercer lugar, ¿no es cierto?, para un sustento económico, porque Dios lo ha pensado así. Mire, Eclesiastés capítulo 3, versículo 13 dice esto. Eclesiastés 3, versículo 13. El Señor nos ha dado habilidades para no depender de otras personas. Mire lo que dice Eclesiastés, ¿ya? Dice, además que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo, eso es un regalo de Dios. Mire, el Señor ha dado habilidades, hermanos queridos, ¿ya? Y qué bueno es que el hombre pueda comer, ¿no es cierto?, resumámoslo como sustento. Aquí no está hablando, ¿no es cierto?, de embriagarse, ¿no es cierto?, de la bebida, no. Aquí está hablando del sustento, hermanos queridos. Qué bueno es que el hombre, ¿no es cierto?, con su trabajo pueda tener el sustento, ¿ya? Y proveer para los de su casa en primer lugar. Y hermanos, a veces como que tenemos miedo de esto, pero el Señor, ¿no es cierto?, también ha dado habilidades, ¿no es cierto?, para poder hacer negocios, ¿no es cierto?, y poder tener recursos, y desde nuestros recursos poder servir a nuestro Dios en primer lugar, ¿no es cierto?, y poder con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, poder bendecir, ¿no es cierto?, bendecir a aquellos que tenemos a nuestro lado. Porque recuerda también, ¿no es cierto?, tu dinero no es tuyo, es para compartir, ¿no es cierto?, tu dinero es para el cuerpo de Cristo, hermanos queridos. Que el Señor pueda utilizar nuestras vidas para poder no ser mezquinos, ¿no es cierto?, que podamos cada uno de nosotros desde nuestro lugar poder honrar y glorificar a nuestro Dios sirviendo a aquellos que tenemos a nuestro lado. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18 dice esto. Deuteronomio 8, 18. Y en la versión Palabra de Dios para Todos dice así: más bien recuerda al Señor tu Dios. Parece que a veces nos olvidamos. Más bien recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para obtener riquezas. Es el Señor que da el poder para tener riquezas, mire, cumpliendo así, como lo está haciendo hoy, el pacto que les prometió a tus antepasados. Lea, hermanos queridos, el texto. Mire, aquí nos muestra, ¿no es cierto?, que es el Señor quien da dones y capacidades, ¿no es cierto? Algunos son muy buenos para administrar, ¿ya? Hermanos, que algunos son muy buenos, ¿no es cierto?, para los negocios, ¿ya? Que el Señor pueda bendecir a su iglesia, hermanos queridos, pero no perdamos nosotros el rumbo, ¿no es cierto? En primer lugar, todo lo que debemos hacerlo para honrar a nuestro Dios. En segundo lugar, para servir a los demás, aquellos que tenemos a nuestro lado. Dios nos ha dado los dones y los talentos y habilidades y capacidades para que podamos crecer, y podemos crecer cada vez más, ¿no es cierto?, cuando amamos a nuestro Dios con todo nuestro corazón. El Señor Jesús lo resumió de esta manera, ahí en Mateo capítulo 26 del 36 al 40, y dice así: le vinieron y le hicieron unas preguntas al Señor Jesús. Y él les dijeron, mire, maestro, le decían a Jesús, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y el Señor Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo, les dijo, es semejante. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende toda la ley y los profetas. Hermanos queridos, tus habilidades, tus capacidades, lo que tú eres, no lo que el otro es, lo que tú eres, es para lo que el Señor te está llamando el día de hoy. Para servir como Él sirvió. ¿Se da cuenta? Nadie queda afuera. Nadie queda afuera. Todos somos llamados
llamados a ser sus hijos, llamados a vivir en santidad, llamados a servir. Porque el Hijo del Hombre vino a servir. Jesús vino a servir y no a ser servido, sino a dar su vida en rescate por muchos. De esa misma manera, tú y yo hemos sido llamados a servir. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado de poder conversar, Señor. Gracias por esta charla que hemos podido tener con mis hermanos, Señor, a través de esta red. Mi Padre, ayúdanos. Padre, tu palabra es tan sencilla el día de hoy. Y te queremos agradecer, Señor, de lo profundo de nuestro corazón, porque a veces desmerecemos a estas habilidades que tú nos has dado. Padre, tú le has dado muchas habilidades a mis hermanos, Señor, y a veces pensamos de que somos buenos para nada. Padre, perdónanos y ayúdanos, Padre, a que podamos darnos cuenta, Padre, que nuestras habilidades son ese mapa que tú quieres utilizar para cumplir el propósito por el cual tú nos tienes en esta tierra. Ayúdanos que nuestras vidas, Señor, puedan reflejar desde nuestros trabajos y puedan mostrar la luz de Cristo y alumbrando, Señor, en medio de una generación, como dice tu palabra, que no es tan buena. Ayúdanos, Señor, a poder ser fieles. Ayúdanos, Señor, a no desviarnos y que nuestra mirada esté puesta siempre en ti. Ayúdanos a servirnos, Señor, los unos a los otros en amor. Ayúdanos a que podamos juntos crecer y conocerte a ti cada día más. Y podamos amarte amarte a ti, Señor. Amarte como dice tu palabra. Amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Y amar, Señor, a nuestro prójimo, a aquellos que tenemos a nuestro lado, como a nosotros mismos. Gracias, Señor, porque nos enseñas el día de hoy que nos llamas a cada uno de nosotros a servir y debemos hacerlo de este lugar, Señor, en el cual tú nos tienes. De nosotros mismos, con nuestras habilidades, poder ponerlas a tu servicio, sirviendo a quien tenemos a nuestro lado. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder ser obedientes, Señor, a tu palabra y a todo lo que tú nos has enseñado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Y a servir al Señor, ¿no es cierto? Acuérdese cuando haga un kuchen rico de servir al Señor y compartir con sus vecinos. Y si alcanza, le trae algo al pastor. Dios pueda bendecirles. Una iglesia que sirve es una iglesia que es activa. Es imposible que la iglesia no sea activa. Porque si está el Espíritu de Dios en la iglesia, es imposible que la iglesia no sirva. Porque Él ha venido a servir. Él ha venido a servir. Y a dar su vida por ti y por mí. Gracias al Señor por este tiempo. Quedo en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. Mi atención te entrego, a tus pies yo espero. Aquí quiero estar, mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Fuego en el día, tú eres brisa en la noche, aliento en mi ser,
corazón abierto está, Dios, haz lo que quieras de mí, haz tu voluntad de mi Dios, mi corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios, haz lo que quieras de mí, haz tu voluntad de mi Dios, mi corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios, haz lo que quieras de mí, haz tu voluntad de mi Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Mis hermanos, estamos llegando al término de esta reunión. Gracias le damos al Señor por su palabra. Y mis hermanos, les invito a que en esta semana también podamos estar conectados a través del WhatsApp de la iglesia. Hay algunos ministerios que están en modo vacaciones, en receso en esta semana. Pero mis hermanos, les invito a que podamos conectarnos el próximo domingo también a este culto y prepararnos porque ya viene el momento en que podamos reencontrarnos, estar juntos como familia de fe en el templo, mis hermanos, reunidos, alabando y exaltando el nombre de nuestro Señor. Estemos orando por ese tiempo, estemos preparándonos y sirviendo al Señor y con esa alegría y ese gozo de que pronto nos volveremos a reencontrar. Bendiciones, mis hermanos.